En las profundidades de los bosques del Yukón, donde la naturaleza es implacable y el silencio es interrumpido solo por el viento, existe una cabaña que ha sido objeto de leyendas oscuras por décadas. A simple vista, no parece más que una construcción rudimentaria, hecha con troncos gastados y una puerta que cruje como un lamento. Sin embargo, quienes han pasado cerca cuentan historias inquietantes. En 1931, un hombre sin nombre llegó al pequeño asentamiento de Fort McPherson. Era un forastero que no parecía tener historia y que se asentó cerca del río Rat, construyendo una cabaña que pronto se convirtió en su único refugio. Los aldeanos, recelosos de los extraños, no pudieron evitar notar su presencia, pero el hombre jamás intercambió palabra alguna con ellos. Pasó poco tiempo antes de que los cazadores locales comenzaran a notar algo extraño. Las trampas que habían dejado cuidadosamente preparadas en el bosque para asegurar su sustento aparecían alteradas. Alguien las manipulaba, y todo indicaba que el culpable era el extraño que vivía solo en el bosque. Se corrió la voz, y la Real Policía Montada de Canadá decidió investigar. Cuando los oficiales llegaron a la cabaña por primera vez, el hombre ni siquiera abrió la puerta. Su silencio fue interpretado como una señal de culpabilidad. En una segunda visita, los oficiales fueron recibidos por un disparo que atravesó la puerta, hiriendo a uno de ellos. El misterio alrededor del hombre creció, y los agentes no tuvieron más remedio que regresar con refuerzos. Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria de los pocos que sobrevivieron. La víspera de Año Nuevo se convirtió en un violento enfrentamiento. Los agentes dispararon, pero el hombre respondió con una precisión fría, hiriendo gravemente a otro oficial. Sorprendentemente, logró mantenerse en su cabaña durante días, hasta que un grupo más numeroso, formado por cazadores y oficiales, decidió acabar con el enfrentamiento. Usaron dinamita para destruir la cabaña, pero cuando los escombros se asentaron, el hombre había desaparecido. Se había convertido en un fantasma en la vasta extensión del Yukón. La búsqueda se intensificó y, durante semanas, el hombre fue perseguido por uno de los terrenos más inhóspitos de la Tierra. Finalmente, el 30 de enero de 1932, lo atraparon. Pero no fue capturado vivo. En un tiroteo final, mató a un oficial antes de caer en el frío y ser reclamado por la nieve. Lo que dejó detrás fue un enigma. Su identidad nunca fue confirmada. Aunque su cuerpo fue exhumado en 2007 para pruebas de ADN, los resultados solo revelaron que podría haber venido del medio oeste de los Estados Unidos o de Escandinavia. Su verdadero nombre sigue siendo un misterio, al igual que las razones que lo llevaron a convertirse en un forastero silencioso y letal. Décadas después, en un lugar tan alejado como Texas, otra historia de misterio se gestó, esta vez en un entorno mucho más familiar, pero no menos inquietante. En 2004, una mujer llamada Lori Erica Kennedy se casó con un hombre llamado Rod. Por fuera, eran la pareja perfecta, con una hija y una vida aparentemente normal. Sin embargo, Lori era reservada, incluso con su propia familia. Se negaba a hablar de su pasado, creando una barrera de silencio que nunca permitió atravesar. Con el tiempo, las tensiones en el matrimonio crecieron, y en 2010, Rod solicitó el divorcio. Fue en la víspera de Navidad de ese mismo año cuando Lori se detuvo en la entrada de la casa de sus suegros, sacó un arma y se quitó la vida. Tenía, según sus documentos, 41 años. Pero lo más desconcertante vino después. En la caja fuerte que Lori había dejado atrás, la familia descubrió documentos que revelaban un oscuro secreto. Lori Erica Kennedy no existía antes de 1988. La investigación posterior descubrió que Lori había robado la identidad de una niña fallecida para crear una vida completamente nueva.
Sin embargo, la razón detrás de esta drástica decisión sigue siendo un misterio, y aunque su identidad real fue finalmente descubierta, las preguntas sobre su vida anterior y sus motivos quedaron sin respuesta. En 1934, en las montañas de San Pedro, Wyoming, dos buscadores de oro, Cecil Mann y Frank Carr, encontraron algo mucho más valioso que oro. Al excavar una pequeña cueva oculta, descubrieron una momia diminuta, de no más de 36 centímetros de altura, sentada en una posición de piernas cruzadas. La criatura, que fue apodada Pedro, no parecía humana a primera vista, pero radiografías revelaron que tenía huesos humanos. Las tribus nativas locales hablaban de la gente pequeña, seres que vivían en el bosque y que poseían poderes mágicos o eran guerreros feroces. Pedro, según algunas teorías, era un miembro de esta raza legendaria. Aunque algunos expertos sugirieron que Pedro podría haber sido un bebé que sufría de una grave deformación, otros creían que era un adulto, de hasta 65 años, cuando murió. El cuerpo de Pedro pasó por varias manos hasta que desapareció en la década de 1980, y con él se llevaron muchas respuestas. La historia de Pedro sigue siendo un misterio que fascina a los científicos y entusiastas por igual, dejando en suspenso la verdadera naturaleza de este pequeño ser encontrado en las profundidades de las montañas de San Pedro.